Los medios electrónicos trabajan de manera diferente a lo que son los medios impresos. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del medio impreso, tú tienes la opción de preparar un cuestionario, de preparar la entrevista, el lugar, etc. Generalmente tienes la opción de que la entrevista de prensa se hace en el lugar donde el individuo generalmente se encuentra, que puede ser su oficina, puede ser su casa, el lugar que él decida, etc. ¿Sí entienden la diferencia? Es decir, estamos en un ambiente que el entrevistado domina. En los medios electrónicos no. El simple hecho de ver una cámara generalmente provoca estrés y eso provoca que el entrevistado tenga en ocasiones reacciones contrarias a lo que normalmente hace. ¿Cuál es la otra diferencia? En prensa tú tienes la opción, por ejemplo, de corregir 1, 2, 3 y hasta 5 veces la entrevista antes de presentarla. Antes de que una entrevista se publique, generalmente lleva entre 3 y 5 correcciones. Las primeras las hace obviamente el mismo periodista o reportero. La siguiente la hace en este caso un corrector de estilo y finalmente la realiza el jefe de información. Todos de una u otra manera participan en lo que es el proceso de calidad del producto. ¿Cuál es la otra situación? La prensa no tiene los candados de tiempo que generalmente tienen los medios electrónicos. Por darte una idea, en alguna ocasión, siendo yo un encargado de las relaciones públicas de Canadian Airlines, me solicitaron una entrevista con la que en ese entonces era la directora Cristina Velázquez. Por darte una idea, la entrevista duró por lo menos 50 minutos y cuando la licenciada vio lo que se utilizó de esos 50 minutos, pues se quedó pasmada, porque la tuvieron 50 minutos hablando de algo y solamente utilizaron 20 segundos de todo lo que dijo. Entonces, esa es quizá una de esas condiciones, ¿no? Entonces, el problema en los medios electrónicos es que estamos sometidos a procesos muy finitos. Por decirte de alguna manera, el noticiario o el lugar en el que lo vamos a utilizar no dura más de 1 hora, 2 horas, quizá ya exagerando. Pero de eso solamente vamos a utilizar, dependiendo el tipo de entrevista, entre 20 segundos, máximo 2 minutos de una entrevista, por decirlo de alguna manera. Si acaso es ya una entrevista más formal específicamente con él, pues quizá podríamos alargarnos un poquito más, 3, 5 minutos, pero es difícil pasar, digamos, de ese tiempo. Por lo tanto, tienes ahí también otro problema, que es la inmediatez. No hay opción para segundas preguntas. Es decir, la primera la captas, responde. Si el individuo no te entendió, el hecho de estar reiterando la pregunta a veces provoca estrés. Entonces corres el problema de que si no eres buen entrevistador, el entrevistado tiene la opción de irse por la tangente. ¿Qué significa eso? Se va por lo que cree que entendió, no necesariamente por lo que tú le preguntaste. Entonces, un buen periodista tiene que tener obviamente la capacidad para generar preguntas complejas en un formato sencillo. Es decir, que las preguntas sean, bueno, pues medianamente construidas. No sales con lo que primero me viene a la mente. Un buen entrevistador siempre tiene que ir adelante del entrevistado. Significa que no hay espacio para que una vez que terminó su pregunta, tú te quedes chin y déjame ver qué te pregunto ahora. No, desde el momento en que él va respondiendo, tú mentalmente tienes que ir creando la pregunta número 2. ¿Sí? Entonces, siempre tienes que ir ubicando eso. Otra cuestión que también tienes que encontrar, de cuánto tiempo dispongo. ¿Por qué? Toda entrevista tiene introducción, desarrollo a cuerpo y finalmente conclusión. Pero este espacio puede ser tan corto o tan extenso como el medio lo defina. Por darte una idea, en alguna ocasión yo entrevisté a Víctor Gordoa. Es un individuo que estuvo muchos años trabajando en Televisa, una de las personalidades más importantes respecto a lo que es el manejo de imagen. ¿Cuánto tiempo crees que duró la entrevista? No más de 15 minutos. Y en 15 minutos el señor me dio todo lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque el espacio del que yo disponía en la revista era escasamente una cuartilla. Ya. Por el contrario, cuando entré a Expansión,
el formato es mucho más extenso, no me podía, o sea, la entrevista más pequeña que yo hacía era de 5 cuartillas, la más pequeña. Entonces, aprender a entrevistar implica el saber escuchar. ¿A qué me refiero con esto? Una de las primeras entrevistas profesionalmente hablando que yo realicé me llevó 50 minutos. Cuando hice el vaciado y el armado de la nota, me di cuenta que no había más que reiterado lo mismo del principio. Según yo tenía mucha información, pero al momento de vaciarla y sintetizarla, no me daba más que para 2 cuartillas. En resumen, yo tuve que rellenar, obviamente intentando no desvirtuar sus respuestas para poder llenar, porque de otra manera no me daba. Eso me obligó a que de ahí en adelante, las siguientes entrevistas que hice, lo primero que hacía era revisar qué me está diciendo, me sirve o no me sirve. Porque como te digo, una buena entrevista puede durar 15 minutos. Si en esos 15 minutos el Señor es lo suficientemente conciso y te dio lo que necesitas, ¿para qué seguir alargándola? Por el contrario, si el individuo es demasiado, digamos, profuso al momento de dar su información, tienes que manejarle límites. Porque hay ocasiones en que tú le preguntas cómo se llama y dónde nació, y eso tiene para que te dé 20 minutos de información. Entonces tienes que ir acotando, porque no te puedes ir al ritmo que él te marque. El que marca el ritmo es el entrevistador. Mira, yo siempre tengo una pregunta que les hago a mis alumnos. ¿Qué es lo más importante, el entrevistado o el entrevistador? Muchas veces me responden, lo más importante es el entrevistado. Y yo les digo, entonces, ¿por qué en una conferencia de prensa todos obtienen la información del mismo sujeto y la calidad de los documentos que salen de ahí son totalmente diversas? Tú puedes tener a un excelente entrevistado, pero si no sabes manejar la información, vas a terminar haciendo puras porquerías. Por el contrario, si eres un excelente entrevistador, aunque la persona no necesariamente sea excelente en el momento de hablar, tú tienes la suficiente capacidad para ir llevando. ¿A qué me refiero? ¿Han visto ustedes las entrevistas de Cristina Pacheco, verdad? ¿A quién entrevista? A personalidades, pero también entrevista al barrendero, al panadero, gente que tú dices, pues cualquiera de esos podría ser yo. Sí, lo importante no es que eres tú. Lo importante es que ella es capaz de descubrir en ti una historia que es suficientemente interesante para la gente que la va a leer o que la va a ver en televisión. ¿Sí vamos entendiendo entonces la diferencia? O sea, aún Cristina Pacheco, si tú vas revisando sus entrevistas, sabe en qué momento empezar, hasta dónde abundar, se prepara. Tú te das cuenta que tiene en la mente los conceptos que va a trabajar y sabe en qué momento debe de ir preparando la salida. La salida no es de que ya llegamos al minuto 60 y córtale, no. Ella ubica que desde antes, 3-5 minutos antes, va preparando la salida. Y poco a poco va midiendo el tiempo en el que hay que decir ya tiempo, hasta aquí llegamos y se acabó. Eso te lo va dando precisamente la experiencia, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que yo les digo a mis alumnos es que tienen que aprender a entrevistar. Entrevistar no es llegar y soltar preguntas. Es primero manejar un objetivo, qué es lo que quiero saber de él. Segundo, prepararte en el sentido de que qué tanto tengo que saber yo para poder dirigir la entrevista y no que el entrevistado me dirija a mí. Tercero, durante la entrevista tienes que ser suficientemente hábil para reconocer en qué momento te está dando lo que necesitas o en qué momento ya se perdió para volverlo a jalar obviamente al tema. Y en tercero, saber en qué momento debes de terminar la entrevista. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo aprendí en las primeras entrevistas que hice es que al final vale la pena terminar con un bueno, ya terminamos. ¿Hay alguna cuestión que a usted en especial le gustaría comentar y que no hayamos mencionado? La gran mayoría de las veces te dicen, no, hasta aquí está bien y terminamos. Sin embargo, me ha tocado gente que de esa pregunta empieza a soltar cosas muy interesantes y de ahí regresamos otra vez a desarrollar el tema. ¿Cuál es la ventaja de esta pregunta? Número uno, le das la opción al individuo de que hable de lo que realmente hubiera querido hablar y tú no lo tenías contemplado. Segundo, le das la opción de que, bueno, no nada más vengo por lo que a mí me interesa, sino le doy la opción de que usted hable y explique lo que a usted le hubiera gustado mencionar.
¿sí? Es como una fórmula de cortesía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El darle las gracias anticipadas respecto al que me dio su tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tipo básicamente de situaciones. Vuelvo a lo mismo. No es lo mismo preparar una entrevista para prensa, porque bueno, es desde cuando llegas a la casa o a la oficina del individuo, romper el hielo, tienes que aprender a empatizar con él. Tienes que entender que esto se transforma en un diálogo, no en un pleito. Un mal entrevistador generalmente lo que va a hacer es confrontar al entrevistado. Entonces, en la forma en que el entrevistador pregunta, es la manera en la que el entrevistado responde. O peor aún, te pueden tocar entrevistadores que son muy agresivos. El último que puede perder la cabeza es el entrevistador. Tiene siempre que mantener su línea. Por ejemplo, Adela, que ustedes lo ubican, aun cuando hace, digamos, preguntas picosas, nunca se engancha. Es decir, aunque el otro reaccione y se ponga a gritar, ella nunca pierde la calma y sabe en qué momento sonreír, hacer una guasa. Entonces, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, hay que tener esa capacidad. El entrevistar es un arte. Eso significa que lo tienes que ir puliendo poco a poco. Te diré una cosa, cuando yo estudié aquí la carrera, pues me di cuenta que una entrevista no era suficiente. Entonces yo entrevistaba 1, 2, 3 veces, me iba al Zócalo. En el Zócalo es un buen lugar para practicar. Siempre hay alguien que protesta por algo. Siempre. Llega con tu grabadora, pregúntale. Vas a entender esa dinámica de cómo empatizar con él, cómo tomarlo en cuenta. A veces obviamente te vas a desesperar. Obviamente en alguna ocasión, trabajando yo para Notiabasto, entrevisté a unos comerciantes. Y por ahí me dijeron, no, es que por ejemplo nosotros hace como 5 años que no pagamos, porque pues no nos han venido a cobrar. Le dije, a ver, ¿me estás diciendo que un banco hace 5 años que no te viene a pedir el dinero? Pues sabes que vamos a empezar otra vez y dime algo más lógico, porque eso no te lo creo. ¿Sí quedamos de acuerdo? Pues tienes que tener cuidado de no creerle el 100% de lo que te dicen. Aún siendo el entrevistado, tienes también que marcarle límites. Porque si no te enganchas en una dinámica donde, bueno, lo que te está diciendo no es verídico. Tú mismo te das cuenta cuando te están mintiendo, para acabar pronto. Vas generando ese feeling, ese sentimiento respecto cuando la gente es honesta y cuando no lo es. Y aprender obviamente a encontrar a los que te están mintiendo. Porque mucho de lo que te están diciendo simplemente es para intentar utilizarte a ti como medio para los fines de ellos. Y eso tienes que tener mucho cuidado.